tal? Bienvenidos al nuevo video. Vamos a hablar de algo rápido pero muy importante, que es sobre las normas de aceite que deben de usar en su motor. Ok, independientemente de fabricantes, todos los fabricantes de autos exigen usar un aceite dependiente de una norma que cumpla ciertos requisitos ese aceite. Ok, ¿qué requisitos pueden ser esos? Desde la viscosidad, la tecnología, un full sintético, la capacidad del aceite para fluir a muy bajas o muy altas temperaturas, la capacidad del aceite para evitar loss en el motor, ¿sí? La capacidad del aceite para generar cenizas sulfatadas dentro del motor, generación de hollín excesiva. Todo eso contempla la norma de aceite de un motor. Ok, ¿cómo puedes saber si estás usando el aceite correcto? Es muy fácil, simplemente tienes que verificar qué norma de aceite necesita tu motor y verificarlo en el aceite que estás metiendo a tu motor. Ok, en este caso Volkswagen Golf del año 2017, motor 1.4, ¿sí? Este motor en específico, el manual de usuario indica que necesita una norma 502.00. Muchas veces la traen en esta parte. Este no es el caso, lo indica dentro del manual de usuario del auto. Entonces, este motor necesita esa norma en específico. ¿Qué pasa si yo meto un aceite que no cumple esa norma? Voy a tener problemas con el motor, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el aceite no va a tener la capacidad de lubricación, de limpieza que necesita este motor al ser turbo, ¿sí? Entonces todo esto influye dentro de un motor. Un ejemplo rápido: si metes un aceite que no cumple esa norma, ese aceite se puede cristalizar, generar taponamientos en las líneas de lubricación del turbo, ¿sí? Por las altas temperaturas del turbo. ¿Y qué va a pasar? Va a dejar de lubricar el turbo y se va a romper el turbo por un aceite que no cumple esa norma. Ok, entonces, ¿cómo podemos saber si el aceite que usamos cumple la norma que nuestro motor necesita? Es muy fácil. Todos los aceites, bueno, primero tienen que ver qué aceite usa fabricante para que se den una idea, de ahí partan. Es un aceite sintético, el que vende la agencia es un 5W30, un 5W40, de ahí pueden partir. Ok, pero la forma más fácil de verificarlo es revisar la garrafa. En la parte trasera de la garrafa, si se dan cuenta, aquí les dice que cumple con la norma Volkswagen 502-505. Este aceite en específico cumple esa norma, al igual que cumple con las normas de BMW, de Mercedes-Benz, de Porsche, de Renault. Ok, de esa manera vas a saber si el aceite cumple con la norma que necesita tu motor, y vas a saber que estás usando el aceite correcto y no vas a generar ningún tipo de daño al motor, ¿sale? Entonces, partiendo de eso, todo motor necesita una norma específica de aceite el cual debes usar en ese motor, independientemente de la marca, pero la norma siempre la debes de cumplir a pie de letra. Ahorita les voy a mostrar dos casos similares. Aquí les voy a mostrar una diferencia para que no se guíen que porque usan el mismo motor van a usar el mismo tipo de aceite. Eso es un error. Aquí les voy a mostrar. Estamos aquí en un Golf, ¿ok? Y acá tenemos un Tiguan con el mismo motor. ¿Sí ven? Mismo motor, 1.4, 150 caballos. Este es un Tiguan del 2021. Pero si se fijan, aquí te dice que necesita norma 504-507. Estas dos normas vienen en conjunto, ¿ok? Cualquiera de los dos va a servir para el motor. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se los voy a explicar. Este Tiguan necesita un aceite diferente al del Golf, porque este Tiguan
tiene un filtro de partículas en el catalizador, ¿ok? Necesita cumplir una norma europea que actualmente aquí en México no la necesitan, pero al tener ese filtro de partículas es como los diésel, es exactamente lo mismo. Al tener ese filtro de partículas necesita rigurosamente un aceite especial que no genere tanto hollín, ¿sí? Tantas cenizas en la combustión y lo vaya a tapar. Entonces, ¿qué pasa si usamos el aceite incorrecto en este auto que necesita un aceite especial para el filtro de partículas? Vas a dañar el motor y vas a dañar el turbo. ¿Por qué? Porque el turbo, al estar conectado a la línea de escape, ¿sí? Al múltiple de escape, si tú usas un aceite incorrecto vas a saturar, ¿sí? El filtro de partículas, lo vas a obstruir, vas a generar una gran cantidad de calor, ¿sí? En todo el múltiple de escape y en la carcasa de las propelas, del turbo, que va a generar una contrapresión, o sea, no va a liberar el auto los gases como debería hacerlo, es como un tapón y te va a ocasionar un daño prematuro en el turbo y posiblemente también en el motor. Entonces es muy sencillo, simplemente revisen qué norma de aceite necesita el motor de su auto, ya sea en estas partes como se los mostré acá en el Tiguan o en el manual de usuario del auto. Y la garrafa de aceite, o sea, la botella de aceite que compren, revisen que en la parte trasera especifique que cumple la norma que su auto pide. De esa manera sabrán que nunca van a tener un problema en referencia a un aceite incorrecto para su motor. ¿Sale? Espero les quede claro y me puedan apoyar suscribiéndose al canal.